12 del mediodía, 9 minutos. Aquí estamos con ustedes. Gracias por conectarse también a través de nuestro podcast. Recuerde que usted sencillamente se suscribe y tendrá todos los días la actualización de nuestras historias de Sigue la W. Numeral nos ordeñan con, bueno, pues con los narcobienes. ¿Será que estamos ante un hecho de grandes proporciones en donde nos robaron a los colombianos? Don Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Vamos a presentar en pantalla el trino del presidente Gustavo Petro. Lo hizo esta mañana y pues yo creo que enciende muchas, pero muchísimas alarmas. Paola, ¿qué es lo que dice el presidente Gustavo Petro en esta publicación que hizo a través de sus redes sociales? Sí, señor, ya lo estamos viendo ahí el trino del presidente Gustavo Petro y entonces dice, abro comillas, le agradezco al fiscal general de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia. No queda frío al leer esto, porque por lo menos entre líneas, Daniel, uno creería que lo que pasa es que a la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes le entregaron una serie de bienes que hoy ya en la SAE, que fue la que heredó, digamos, ese inventario, no aparecen, no existen o no se sabe para dónde cogieron. ¿Es más o menos eso lo que está queriendo decir el presidente? Es más o menos eso, sí, tiene usted razón. Estamos hablando de más de 19.000 folios que fueron entregados por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes a la SAE, pero que muchos de ellos se realizaron de manera documental, es decir, en el papel, y nunca de manera material. Por lo tanto, hay un limbo tanto en la propiedad, en la gestión y en la administración de muchos de estos bienes. Sí, bueno, Daniel, usted dice que muchos de esos, pero quiero saber si ya tienen una cifra exacta de esos 19.000 folios que han ustedes revisado y que la antigua ADN recibió, ¿cuántos de esos serían solamente un papel y no estaría el bien material? Bueno, hemos priorizado los bienes inmuebles rurales porque ha sido instrucción del señor presidente que SAE se articula a los propósitos de reforma agraria. Y hemos encontrado que alrededor de 5.584 predios, 5.584 rurales, fueron entregados de manera documental y no material. Cabe destacar que anteriores administraciones han avanzado en hacer la visita a algunos de estos predios. Sin embargo, a nosotros nos preocupa mucho que aunque hay alrededor del 29-30% de estos predios rurales sin ningún tipo de visita, hay otros que no pasaron nunca del sistema de información de la Dirección Nacional de Estupefacientes al sistema de información de la SAE. Algunos de ellos que han sido clasificados como bienes faro, que no tienen folios, no tienen ningún tipo de información, no tienen ningún tipo de caracterización y están ubicados en zonas pues donde intuitivamente creemos que pueden ser tierras de mucha extensión y si no de demasiada valor productivo. Pero bueno, es muy grave eso que usted nos está contando, nuevo presidente de la SAE, Daniel Rojas, porque estamos hablando de más de 5.000 predios rurales a los que no se les habría hecho una visita, no se han tal vez entregado materialmente, sino que solamente están eh, en un papel. Pero y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿De quién es la responsabilidad de que eso haya sido así? Y entonces esos bienes en manos de quién están. Estos 5.584 predios, digamos que tenemos conocimiento, insisto, documentalmente, sobre un
un listado Excel, por ponerlo en términos muy prácticos. Y lo que vamos ya trabajando y estamos empezando a adelantar es que no solamente hagamos la visita, porque la visita no te dice gran cosa. La visita quizás simplemente es reconocer la existencia de un predio, pero efectivamente lo que necesitaríamos saber es lo que tú preguntas. Si hay ocupación en estos predios, si están siendo explotados económicamente, si podemos tener acceso a características propias de como el uso del suelo, como su extensión, ¿sí? Porque es importante saber de cuántas hectáreas estamos hablando. Hoy no podríamos determinarlo. O pueden ser, Daniel, bienes que no existen, es decir, que se inventaron esa lista de algunos bienes como para cumplir tal vez con algún compromiso dentro de todos los acuerdos que se han hecho. Pues en las visitas realizadas a los que nos entregaron o les entregaron en su época documentalmente a SAE, pues se empieza a evidenciar que los bienes existen. Claro, hay algunos que no pasaron a nuestro sistema de información, que se llama Sigma, y habría que ver por qué no pasaron, ¿sí? Estaban en el sistema de información de DNE y no pasaron al sistema de información de SAE por alguna razón. Hay casos, yo no quiero hacer señalamientos, hay casos en los que pues no pasan porque la fiscalía tiene que hacer devolución de ellos, porque los procesos salen a favor del afectado. Bueno, pueden haber decisiones administrativas sustentadas, ¿no? Le corresponderá a las autoridades definirlo, pero sí nos preocupa mucho que pues el estado del inventario actual de SAE, ¿no? Uh-huh. Óigame, Daniel, pero como para que tratemos de poner esto en las palabras más sencillas posibles. Cuando usted dice que les entregaron, que se hizo una entrega documental, eso significa que ustedes les dijeron, mire, esta finca o esta hacienda, aquí está, aquí está la escritura, pero nunca se tomó posesión por parte de la SAE de esas, de esos bienes, o sea, de esa finca, por ejemplo. Así es, solo con la salvedad de que lo que se entregó en ese momento fue una relación de folios, pero realmente es así como usted lo indica. Pero ahí uno podría hablar de negligencia de parte de la Dirección de Estupefacientes o de la SAE, o, o sencillamente pues le entregan los folios, le entregan, digamos, pues, yo insisto en la palabra escritura porque tal vez puede resultar un poquito más fácil de comprender, pero les entregan ese folio diciendo, mire, esto ahora es de ustedes, y bueno, la dejan ahí como esperando para luego proceder a la venta, o el asunto es que si no se toma posesión física del bien, no se puede garantizar que la SAE esté ejecutando el mandato que le corresponde, que es el de administrar esos bienes. Sí, bueno, digamos que cada quien puede calificar este hecho, digamos, con su libre albedrío. Yo lo que sí podría decir es que en lo que he encontrado en la entidad es que hay una capacidad reducida, digamos que sí tenemos una incapacidad administrativa y estamos trabajando en precisamente ampliar esa capacidad, no solamente para llegar, no solamente para salir a buscar esos bienes inmuebles, sino encontrarlos, registrarlos, actualizar su información y poderlos administrar efectivamente. Sí. En propósitos que yo sí lo anticipo, no, aquí pues si nos van a evaluar dentro de un tiempo con indicadores de mercado, monetarios, de ventas, pues nos rajaremos. Nosotros estamos aquí con una instrucción muy clara y es que vamos a poner estos bienes, a buscarlos, porque ahora nos toca buscarlos, encontrarlos y ponerlos al servicio de los propósitos del gobierno nacional. Claro, Daniel, supuestamente cuando la exagente liquidadora María Mercedes Perry entregó todos estos bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales cuando estaba en su creación, estaban saneados. ¿Qué pudo haber pasado? Porque de todas maneras, María Mercedes Perry, recordemos, ella está también siendo investigada por algunos casos por presunta corrupción. Bueno,
Yo tengo que decir que es muy difícil poder tener certeza si los predios fueron saneados o no. Efectivamente, lo que hemos dicho en la citación que nos hicieron en el Congreso de la República y a diferentes medios de comunicación es precisamente lo que les estoy comunicando. ¿Igual? Que la entrega material no se corresponde con la entrega documental y que de ahí parte una preocupación que nos va a poner entonces en una situación de actualizar el inventario de SAE. Sí, en línea con lo que le estaba preguntando Mauricio, Daniel, yo quiero que usted nos explique entonces por qué el presidente Gustavo Petro habla de hechos de corrupción. Si aquí al parecer estamos ante un caso donde hubo muchísimos errores, tal vez por falta de capacidad de una entidad que recibió todos estos bienes, que solamente se quedó con los documentos, pero que nunca hizo las visitas y la verificación de que los bienes existían, ¿por qué se habla de corrupción? ¿En qué momento se presenta la corrupción o se estaría presentando la corrupción en este caso? Yo quiero con toda sinceridad decirlo, además con toda la transparencia, que sí se han hecho visitas, digamos, y anteriores administraciones adelantaron visitas, pero que, insisto, esa incapacidad administrativa de la entidad, que no es culpa de nadie en específico, pues no ha permitido llegar a todos los predios que necesitábamos llegar. A mí me parece que lo importante del trino del presidente Petro es que le está haciendo una solicitud a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene la trazabilidad de la información de todos los predios que son afectados en procesos de extinción de dominio, tanto de la antigua DNE como de la nueva SAE. Y entonces la Fiscalía sí pudiera ayudarnos a tener ese comparativo y esa interoperabilidad entre los sistemas de información de ellos, de la Fiscalía, con los de SAE, para poder entonces depurar y actualizar el inventario. Y creo que esa articulación con la Fiscalía valdría mucho la pena, que es la solicitud un poco que le hace el presidente Petro, porque pues así como ustedes lo han deducido, lo deducen muchos ciudadanos y ciudadanas, pues deja un poco margen de preocupación, claro, esa discordancia en los registros. Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales. De esos 5.584 bienes rurales que usted nos dice, son los rurales. Sí, o predios rurales que en este momento estarían bajo su lupa, ¿usted nos podría decir cuántas hectáreas suman o en términos ya monetarios de cuánta plata podríamos estar hablando? Esa es una gran pregunta, Juan Pablo, porque realmente es lo que nosotros tenemos que entrar a averiguar. Si tenés el registro documental sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de caracterización sobre el uso del suelo, totalmente, digamos, las cifras no están estandarizadas, entonces no podemos entrar a cuantificar ni la extensión, ni mucho menos el valor de mercado de estos predios. Y es por eso que la urgencia que nosotros estamos manifestando a la opinión pública, tenemos que hacer una actualización del inventario y tenemos que hacer esa inversión prontamente para lograrlo, dar respuesta a su pregunta. ¿Usted qué le responde, Daniel, al expresidente de la SAE, Andrés Ávila, quien a través de un comunicado ha aclarado o ha pedido que no se saque de contexto esta información porque no todos los bienes que son sometidos a medidas cautelares pues se materializan y se entregan a la SAE? Él dice que una cosa es el inventario que tiene la SAE y otra cosa es el inventario que tiene la Fiscalía. Que tiene la razón. Es cierto. Lo que pasa es que insisto, lo que nosotros estamos diciendo es que bienes materializados, es decir, que la Fiscalía ya ha determinado el secuestro de estos bienes de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes en tránsito hacia la nueva SAE, pues se hicieron muchos de ellos de manera documental, no se verificó su entrega material
y hoy en día no tenemos información verídica de esos bienes. Y creo que el comunicado del doctor Ávila coincide con lo que estamos Pero él diciendo. dice que el inventario que hay es fiel a la realidad de lo que se recibió en su momento por parte de la SAE. No, no entendí eso del comunicado de él. Dice, el inventario es fiel a la realidad de lo que se ha recibido, es decir, como si lo que se recibió se comprobó y está pues plasmado en el inventario. Bueno, yo tengo información además que ha hecho pública la prensa, porque no conozco el informe de la Contraloría, pero tengo información de que hay un informe de la Contraloría que está próximo a ser liberado, en el cual coincide ese informe con la información que estamos dando en este momento. Sí. Es decir, yo no quiero entrar en controversias, ni mucho menos. Yo estoy dando una información que es verificable y que el mismo informe de la Contraloría, tengo entendido, pues va a respaldar lo que aquí se está diciendo. Sí. Don Daniel, los depositorios, depositarios, corrijo, depositarios son las personas encargadas de administrar estos bienes de la Sociedad de Activos Especiales. Desde hace varios años hay algunos que continúan trabajando, se les ha renovado sus labores, ellos van a continuar al frente de esta actividad, se va a revisar ese listado de esos depositarios o qué va a pasar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que hay algunos casos en los que se está presentando una presunta corrupción. Ya se está revisando el listado de depositarios, ya estamos cambiando la metodología de otorgamiento de destinación provisional a depositarios y ya estamos también en curso en un plan para ampliar el universo de depositarios, porque hoy lo que encontramos también es que está muy concentrado. ¿Ya lo llamó el fiscal, Daniel? No, no he podido hablar con el fiscal, pero sí me he reunido con la fiscal delegada la fiscal Badamón, que es la fiscal delegada ahora, escúcheme, que para finanzas criminales, fiscal delegada para finanzas criminales. He sostenido reuniones con ellas, mi equipo ha sostenido reuniones con la fiscalía, pero directamente con el fiscal general de la Nación no he tenido la posibilidad de hablar. Y la fiscal Bahamón, los otros integrantes del equipo de la fiscalía que se han reunido con ustedes, ¿ya estaban al tanto de esto? ¿De pronto ya habían hecho algún tipo de compromiso para empezar a verificar este inventario, que es lo que ahora solicita el presidente? Generamos un compromiso de constituir una mesa técnica entre las dos entidades para buscar la interoperabilidad de los sistemas de información. Bueno, pues Daniel Rojas, presidente de la SAE, gracias por estos minutos en Sigue la W, explicarnos esa preocupación que no es menor, por lo menos 5.584 bienes rurales que estarían entonces en un suspenso extraño, pues se entregaron los papeles, pero no sabemos qué hay allá. No sabemos qué está pasando en esos bienes. Y eso que desde hace años... Estos son los rurales. Ajá, sí. ¿Y tiene ya inventario de bienes urbanos y de otros bienes? Sí. A ver, claramente. cuéntenos. Estamos hablando de más de 19.000 folios. Uh-huh. Como le digo, nosotros entramos a priorizar los rurales porque ha sido instrucción del presidente de la República, pero evidentemente este mismo ejercicio también lo estamos haciendo para los bienes urbanos. Uh-huh. ¿Y no tiene todavía el inventario o ya nos puede contar qué encontraron en bienes urbanos? Pronto, porque como le digo, el presidente nos ha puesto a trabajar en, sí, primero lo rural. En lo rural. Sí, claro, sí, listo. Sí. Listo, perfecto. Daniel Rojas, muchas gracias por Bueno. estar con nosotros en Sigue la W y darnos este vistazo que nos deja un poquito preocupados, muy preocupados sobre lo que estaría pasando con ese inventario de bienes en la SAE. Una buena tarde. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Pero mire, Juan Pablo, que no es la primera vez que se habla de esto. Recuerdo que en la SAE también hace por allá unos 6 años, pues cuando la SAE empezó a recibir todos estos bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se habló de bienes de papel, bienes que tenían extinción de dominio y pues que en el inventario solamente estaban apareciendo los documentos, pero nunca se habían hecho las visitas. La SAE en ese momento hizo la verificación, recorrió todo el país y pues digamos que no dijeron finalmente qué habían encontrado en ese momento, pero sí esto no es, digamos, una cosa que se presente recientemente.
Y otra de las cosas que se encontraron en esa época, Paola, me acuerdo muy bien, era, digamos, relacionaban la entrega de un apartamento, un edificio o algo, y cuando llegaban a ver era una cancha de fútbol, Hmm. un potrero, no No, había No pues nada. correspondía con es lo que que se había reportado. Es que ahora Exacto. que Paola mencionaba el comunicado de Andrés Ávila, quien fue también director de la SAE o presidente de la SAE, en uno de los puntos dice lo siguiente, que en el momento en el que reciben en 2014 el inventario en Excel de la Dirección de Estupefacientes, les entregan como inventario 12.000 vehículos, pero en realidad solamente encontraron 5.000 carros. ¿Qué pasó con el resto? Dice que les entregaron el informe de 1.700 sociedades sin ningún tipo de inventario y que las sociedades les entregaban sin ningún tipo de información y no había forma de hacerle seguimiento a esos activos. Bueno, es que dice que fue un inventario en Excel. Imagínese usted. O sea, es Lo que una, nos decía un Daniel, listado que de... eso es un Excel Hmm, y que ahí se pueden poner, pues usted sabe, el papel aguanta todo. sí. Ahí En se, este caso el Excel lo aguanta todo. el Excel lo Ven, aguanta todo. Ahí escribieron todos los bienes que había, pero después cuando los van a buscar, no están. permítame, Paola, quiero saludar muy rápidamente a, a quien estuvo a cargo de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a ver si ella nos puede contar algo de ¿Qué este pasó? proceso, qué pasó, o si ella pudo ver o vislumbrar que esto podía llegar a ocurrir. Su nombre es María Mercedes Perry, la acaba de mencionar el director o el actual presidente de la SAE, Daniel Rojas. Doña María Mercedes, buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. Muy buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo le ha ido? Bueno, muchas gracias por atendernos y pues que quisiéramos hablar con usted sobre esa particular entrega que se hizo en su momento de los bienes que estaban a cargo de la Dirección de Estupefacientes en el momento de la liquidación y que pasan entonces a manos de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Dice el presidente de la SAE que encontraron más de 5.500 casos de bienes rurales, que se hizo entrega documental, pero que nunca se hizo una entrega física. ¿Eso tiene alguna explicación dentro del proceso de liquidación y traspaso de los bienes a la SAE? Perdón, un minutico. No se preocupe. Es María Mercedes Perry quien estuvo, Mauricio, a cargo de la... Aló, Sí, adelante. aló. Sí, la Mire, escuchamos. Mauricio, primero que todo, pues tengo que comentarle que las cifras no las tengo a la mano, pero lo que sí le puedo comentar es que yo fui nombrada liquidadora de la DNE en noviembre del 2011 hasta septiembre del 2014. O sea que duré, me he hecho del 2011, 12, 13, 14, 2 años y piquito de liquidadora. Cuando recibí la liquidación no había una base de datos, no existía base de datos porque la base de datos de inventarios de bienes se había dañado y entonces la entidad a mi cargo desarrolló una base de datos completa donde se tenía el conocimiento desde el momento mismo que la fiscalía le entregaba el bien al ADN en su momento, hoy ahora SAE, Sí. hasta que se vendiera o toda su productividad y todo. Esa fue una base de datos que se llama Matrix y donde estaban contemplados todos absolutamente los movimientos de los bienes. Segundo, yo hice una entrega completa y de esa entrega existen actas firmadas y además se la mandé a todos los entes de control y tanto también al Ministerio de Justicia del cual dependía Presidencia, a todas las entidades les mandé mi informe de gestión que cuando usted quiera, si quiere puede visitarme en mi oficina y le muestro el informe de gestión, donde planteé exactamente qué era lo que yo había recibido, las labores que se habían desarrollado y lo que yo entregaba. Está todo en un documento de 250 páginas y como le digo, todos los entes de Sí. control lo tienen porque yo se lo mandé a todos los entes de control, inmediatamente entregué la liquidación. Cuando ustedes Entonces, desarrollaron pues le esta, puedo decir, ahí está absolutamente todo lo realizado. Por eso le digo que no le puedo decir con cifras exactamente cuántos vienen ni nada, porque usted lee ese documento y ahí encuentra todo lo que usted Claro. quiere saber sobre lo que fue la liquidación del ADN. Encuentra sí. todo, porque fue además por capítulos, bienes inmuebles rurales, bienes inmuebles de acá de las ciudades, todo, está absolutamente todo, urbanos, rurales, todo está Sí. ahí contemplado y todo lo que se desarrolló.
Cuando ustedes desarrollaron esa base de datos de todos los inventarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, verificaron que la información que tenían en cuanto a documentos y en cuanto a estado físico de estos bienes coincidían, o simplemente ustedes confiaron en que los documentos pertenecían o correspondían a bienes que sí estaban efectivamente en las zonas donde fueron entregados por la mafia. Pues primero que todo, se estaba teniendo una identificación catastral de los bienes, porque eso no existía, pero usted comprenderá que más de 20.000 bienes en 2 años, pues es absolutamente imposible realizarlo todo, pero nosotros visitamos más de la mitad de los bienes, y eso que la función de la DNE era que que Meocho continuó recibiendo bienes en un momento dado y ya estaba en liquidación. Entonces, como le digo, para lo que son estadísticas de todo lo que fueron, porque además la base de datos de Matrix permitía subir las fotos de los bienes que se visitaron. Entonces, como le digo, Mauricio, usted puede, cuando quiera acercarse a mi oficina, le muestro el documento para que usted vea lo que contiene, que Sí, ahí pero está es que, doctora María absolutamente Mercedes, todo. No sí, le puedo decir ahora cuántos vienen, nada, porque pues precisamente, es que ustedes ese me es el acaban de problema, llamar porque y no digamos que tenía ni la más remota idea de esta ese es el entrevista, problema, pero como doctora le María digo, Mercedes. todo está dentro de un documento que le entregué a todos los entes de control, a los ministerios, a la fiscalía, a todos. Sí, pero es que precisamente ese es el problema, porque usted dice que pues no puede hablarnos de cifra, pero que ahí está y seguramente la gestión se hizo y pues de eso no se está dudando, pero usted cree que sí pudo haber pasado, porque además usted nos está reconociendo que visitaron un poco más de la mitad, es decir, no todos, que sí pudo haber pasado que se entregara un inventario con unos bienes y que esos bienes solamente quedaran en el registro, pero que no, que físicamente no se hubieran recibido. Pues yo no sé hasta dónde puede pasar eso, porque desde que yo me hice cargo del ADN, todos los bienes que le entregaban estaban registrados en la base de datos. Es que no existía base de datos. Ustedes se imaginarán lo que pudo haber pasado sin haber existido base de datos. Fue la suscrita la que creó una base de datos con todo el equipo que tenía yo ahí, que se llama Matrix, y esa fue la que yo entregué. Hasta estuvimos hablando en su momento con CISA y con SAE para mostrarles la base de datos que estábamos realizando, para que vieran que tenía y contenía toda la información que debe tener un bien desde el punto de vista administrativo. Por eso digo, para que precisamente no se perdiera ningún bien ni nada, hice unas reuniones con la Fiscalía General de la Nación donde se capacitaron a todos los fiscales que existían en su momento para lo que eran las entregas, y se coordinaron unos formularios especiales para que constara absolutamente toda la información del bien que se entregaba. Todo eso, por eso le digo que está dentro del informe, porque cuando les digo, yo no recibí ninguna base de datos, sino una base de datos que no servía. Sí. Que era totalmente manipulable, que era la base de datos que manejaba en su momento la DNE antes de que fuera puesta en liquidación. Entonces yo creé una nueva base de datos con todas las seguridades del caso, una base de datos totalmente nueva y muy completa para precisamente llevar el seguimiento del bien desde el momento en que la Fiscalía le informaba a uno que había una diligencia de secuestro de bienes y de entrega. Todo eso se realizó, y además en conjunto y en coordinación con la Fiscalía. Se hicieron, por eso le vuelvo y le repito, formularios especiales donde debía de reposar toda la información. Sí. Y así también fuimos consiguiendo toda la información de los demás bienes y se fueron visitando. Lo que pasa es que ustedes comprenderán que en 2 años y medio y en liquidación, pues obviamente es absolutamente imposible visitar 25.000 bienes. Claro. No da ni siquiera el tiempo. Entonces, porque esto era liquidación y yo la recibí en noviembre del 2011 y terminé en el 2014. Claro, y eso es la labor que pues ahora deben adelantar los diferentes organismos de control para tratar de establecer qué pasó con esos bienes. Claro, María Mercedes Perry, claro, porque eso, como le digo, ahí está absolutamente, en el informe que yo entregué está exactamente la situación de todos los bienes, los visitados,
hasta los pendientes que quedaban, ¿no? Porque obviamente cuando uno hace un acta de entrega hay algunas situaciones que se encuentran pendientes, Sí. también lo coloqué ahí, todo está en el informe, son 270 páginas. Bueno, eso estaremos muy pendientes de el desarrollo, pues, de lo que digan los organismos de control. María Mercedes Perry, ex liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes, gracias por estar en Sigue la W y por darnos un poco las explicaciones de lo que fue esa transición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales.